Cuando terminé de leer Hamnet, suspiré. Hay algo profundamente satisfactorio en un final que termina justo cuando debe hacerlo. Me pregunté si esa misma contundencia sobreviviría cuando la historia tuviera que volverse luz en una pantalla. Cada vez que se adapta un libro al cine, siempre se dice lo mismo. El libro es mejor que la película. A veces es cierto, a veces no, pero casi nunca estamos hablando del libro o de la película. Estamos hablando de la versión que construimos en nuestra cabeza y del pequeño duelo que implica ver esa expectativa desaparecer en pantalla. Yo soy Adrián Monroy y esto es Cinefilo Mamador. En 1596 murió un niño llamado Hamnet. Era hijo de un dramaturgo que después se volvería apenas un poco famoso. De ese registro histórico casi inexistente, Maggie O'Farrell construye una ficción que no intenta explicar la historia, sino habitarla. La novela comienza con una emergencia. Hamnet corre en busca de ayuda para su hermana gemela Judith, que ha enfermado de peste bubónica. Pero la historia no corre directo hacia la muerte, se detiene y regresa al pasado que se va construyendo poco a poco, mientras el presente se deteriora. El presente es la enfermedad, mientras el pasado brilla con la posibilidad de la vida mientras vemos las relaciones que atraviesan a Agnes. Así, vamos yendo y viniendo del presente al pasado y ambos tiempos avanzan hacia la inevitabilidad del último capítulo, la muerte de Hamnet. Esa fragmentación no es solo formal, se siente en sintonía con Agnes. Ella percibe el mundo de una manera casi mágica, como si el tiempo no fuera una línea invisible y fuera una superficie que puede tocar. El libro adopta esa lógica. Algo que me llamó la atención fue el uso del tiempo presente. La novela está narrada como si todo estuviera ocurriendo ahora. Es curioso porque el guión cinematográfico también se escribe así, en presente y en tercera persona. Pero aquí no se siente como una anticipación a la imagen, se siente como una forma de acercarnos a habitar el momento junto a los personajes. Agnes encarna varios rasgos que podríamos llamar arquetípicos. Es cuidadora, maternal e intuitiva. Sin embargo, la novela no la reduce a la imagen de una madre abnegada. También es indómita y libre, como el halcón que la acompaña. Esto anula cualquier intento de encasillarla únicamente en la ternura o en el sacrificio. Esa libertad no desaparece cuando el duelo se asoma, al contrario, cuando llega, Agnes no se diluye ni se repliega, sino que permanece dentro de la experiencia del dolor. Do you not wonder what is in it? In what? The play. Aunque el título alude directamente a Shakespeare, la novela nunca lo nombra. No es William, es el esposo, el padre, el tutor. Y en ese gesto hay algo profundamente político. Quitarle peso al nombre y universalizar la experiencia del duelo. Will responde de otra manera, no desde la indiferencia, sino desde una forma de habitar el mundo que históricamente le enseñó, y a todos los hombres. A convertir la pérdida en distancia, refugiarse en el trabajo, transformar la emoción en acción productiva. La novela, y más adelante la película, no romantizan esta decisión ni esta dinámica. La colocan frente a nosotros, como una dinámica que hemos vivido. En ese contraste entre quién sostiene el espacio del duelo y quién necesita replegarse, se cuela la idea de que incluso el dolor está atravesado por mandatos de género que determinan no solo cómo amamos, sino también cómo sufrimos. En la adaptación cinematográfica, esa dinámica entre Agnes y Will adquiere un peso ligeramente distinto, y eso tiene que ver con las decisiones de su directora Chloe Zhao, quien con Nomadland alcanzó reconocimiento internacional y también cierta controversia, tan solo por romantizar el trabajo precario de la empresa que produjo la película. Después vendría su paso por el engranaje industrial de Marvel con Eternals, una experiencia que demostró, entre otras cosas, que incluso las miradas más sensibles pueden quedar atrapadas dentro de las estructuras más rígidas. Vamos, que no es culpa de Zhao que la película quedara mal, simplemente toda esa fase de Marvel no debió existir. En Hamnet, Zhao coescribe el guión junto a Maggie O'Farrell, dirige y además participa en la edición. Es decir, su presencia atraviesa todas las capas del proyecto. Y aunque la película no contradice el espíritu del libro, sí redistribuye el foco emocional. Si en la novela Agnes ocupa el centro casi absoluto, en la película Will adquiere una densidad bastante mayor, no para desplazarla, sino para complejizar la distancia que se crea entre ambos. A diferencia de la novela, la película opta por una estructura mucho más lineal. Solo hay una ruptura clara, un breve flashback que nos muestra la relación de Agnes con su madre. No es una escena meramente decorativa, funciona como una raíz.
De pronto entendemos que su manera de maternar no nace únicamente del instinto, sino de una herencia afectiva, de una memoria corporal que ella reproduce casi sin pensarlo. Visualmente, Chloe divide los mundos de Agnes y Will. La cámara de Lucas Schall, cuyo trabajo ya exploraba silencios densos en Aida y Cold War, construye un universo para Agnes lleno de verdes húmedos, tierra viva, árboles y aire. Hay una sensación constante de exterioridad, de contacto con lo orgánico. En contraste, los espacios de Will son mucho más cerrados, más grises y casi lúgubres. Naturaleza frente a estructura. Esta oposición no es nueva en el cine. En El árbol de la vida de Terrence Malick, la madre encarna una forma de gracia ligada al orgánico, mientras el padre representa la disciplina, la norma, la arquitectura. En Hamnet resuena una dinámica muy similar. Agnes habita el mundo como un paisaje y Will como un arquitecto de mundos. Cuando vemos la escenografía de la obra de Hamlet, resulta muy interesante. Will recrea el bosque donde conoció a Agnes y ella lo ve desconcertada. No entiende lo que sucede. Will lleva al teatro el universo visual de Agnes, se apropia de ese paisaje. El arte se convierte en el lugar donde ambos finalmente pueden habitar el duelo. Hay un detalle visual que termina de cerrar esa tensión entre la naturaleza y el espacio. Después del nacimiento de Susan en el bosque, la película encuadra a Will contemplando un hueco oscuro entre los árboles, una abertura negra en medio del verde, una interrupción en lo orgánico. Más adelante, cuando la escenografía de Hamlet se despliega, ese vacío reaparece, y es desde esa misma oscuridad que Will emerge vestido como el fantasma del rey. Pero también es por ahí que Hamlet, en los últimos minutos de la película, se despide. Y quizá ese es uno de los momentos más sutiles de la película. No se trata solo de que Will recree el universo de Agnes, sino que intenta domesticar lo incomprensible, darle forma escénica a aquello que en el bosque era simplemente un abismo. Aunque la película adopta ciertos gestos del cine contemporáneo como planos fijos, encuadres que mantienen distancia, una cámara que observa más allá de lo que interviene, en algunos momentos sentí que la imagen no terminaba de confiar en el vacío. Hay escenas que parecen a punto de detenerse por completo, de dejar que el espacio respire, pero algo las empuja a avanzar. Es difícil no pensar en la tensión inevitable entre una mirada más íntima y una maquinaria industrial que, por definición, teme al silencio prolongado. La película está respaldada por nombres como Steven Spielberg y Sam Mendes, unos completos desconocidos, figuras que entienden mejor que nadie cómo dialogar con públicos más amplios, y aunque su presencia no diluye la sensibilidad del proyecto, sí se percibe por momentos una ligera contención, como si el vacío pudiera resultarles excesivo. Aún con esto, la película consigue no ilustrar el libro, sino traducirlo, y en ese proceso aparecen recursos que solo el cine puede permitirse. Hay una escena particularmente interesante. Cuando Judith enferma, Hamlet se desliza hasta ella, envuelto en cobijas, como una pequeña figura fantasmal. La imagen no es casual. Ese mismo gesto visual reaparece más tarde cuando Will encarna al fantasma del rey en Hamlet. Pero el momento más inquietante ocurre cuando Hamlet, junto al lecho de su hermana, levanta la mirada y observa directamente hacia la cámara. En ese instante, la cámara deja de ser un dispositivo invisible, se vuelve testigo e incluso una amenaza. Es un hallazgo puramente cinematográfico. Convertir el punto de vista en amenaza, hacer que el espectador ocupe por un segundo el lugar de lo inevitable. Las actuaciones sostienen buena parte del peso emocional de la película. Los niños tienen una química increíble que seguramente fue construida desde los ensayos. Particularmente destaco a Jacob y Jupp, cuya mirada pareciera que trasciende el tiempo. Jessie Buckley, por favor denle todos los premios, tiene un amplio rango actoral en el que va desde lo feral, lo picaresco, al desconcierto y finalmente al dolor. Paul Mescal, por su parte, vuelve a habitar esa zona que ya parece conocer muy bien. Hombres que miran el horizonte intentando descifrar lo que sienten. Si me dieran una moneda por cada vez que interpreta a un personaje enfrentando al abismo de su propia melancolía, idealmente cerca del mar, tendría 2 monedas. Lo cual no es mucho, pero empieza a ser extraño. Los últimos 20 minutos son probablemente lo más fiel al libro en términos estéticos. Todo aquello que Maggie Farrell construyó, Chloe Zhao lo traslada con enorme precisión visual. La disposición del teatro isabelino, el bosque pintado, la forma en la que entran al teatro, todo está tal cual fue escrito. Donde realmente se separan es en el uso del tiempo y en el modo en el que cada uno construye la emoción. En la novela habitamos el desconcierto de Agnes desde dentro.
O'Farrell decide no recurrir al texto de Hamlet porque en realidad no es relevante. Lo importante no es la obra en sí, sino lo que está pasando con Áñez en su interior. En la película, en cambio, el montaje entrecorta constantemente. Vemos a Áñez, el escenario, a Will, al actor que encarna a Hamlet. La emoción se construye por acumulación. Hay momentos en los que pareciera que la propia película le temiera al silencio y a la espera, como si no terminara de confiar en la fuerza de sus protagonistas, y cuando irrumpe On the Nature of Daylight de Max Richter, la secuencia adquiere una capa emocional que ya viene predeterminada. Es una pieza poderosa, pero también profundamente reconocible. La hemos escuchado en Arrival, en Shutter Island, en Togo y más recientemente en The Last of Us. Es una música que ya trae consigo una instrucción, y esa es: vamos a llorar. Y quizá ahí la película sacrifica algo que el libro sostiene con enorme firmeza: el silencio. La escena final merecía su propia identidad sonora, un vacío que se abriera sin red, porque en la novela el cierre no se siente manipulado, se siente inevitable. Es seco, es preciso, es devastador, pero también conciliador. Me parece que la película llega tarde a esa conciliación. Por eso, antes de cerrar este video, me gustaría leerles el fragmento final de la novela. Este Hamlet del escenario es dos personas, el joven vivo y el padre muerto. Está vivo y muerto al mismo tiempo. Su marido lo ha devuelto a la vida de la única forma que podía. Mientras el fantasma habla, se da cuenta de que, al escribir esta obra, su marido se ha cambiado el sitio con su hijo. Ha cogido la muerte de su hijo y la ha hecho suya. Se ha puesto él en las garras de la muerte y ha resucitado al hijo en su lugar. Ha convertido la muerte de su hijo en la suya propia. ¡Ah, qué horrible, qué horrible, qué horrible!, murmura su marido con una voz de ultratumba al recordar la agonía de su muerte. Áñez comprende que ha hecho lo que habría deseado cualquier padre: sufrir él para que no sufriera su hijo, ponerse en su lugar, ofrecerse a sí mismo a cambio para que el niño pudiera vivir. Le dirá todas esas cosas a su marido después, cuando termine la función, cuando se haga el silencio final, después de que los muertos vuelvan a ocupar su lugar en la fila de actores al borde del escenario. Después de que su marido y el niño, de la mano, hagan reverencias y más reverencias mientras reciben una salva de ovaciones. Después de que el escenario se quede vacío, sin almenas, sin cementerio, sin castillo. Después de que vaya a buscarla abriéndose paso entre el gentío con la cara manchada todavía de polvos. Después de que la coja de la mano y la estreche contra las hebillas y el cuero de la armadura. Después de haberse quedado juntos debajo del redondel, abierto del corral de comedias hasta que se vació, igual que el cielo de arriba. Pero ahora todavía está en primera fila, al pie del escenario. Se apoya en el borde con ambas manos. A un brazo de distancia, tal vez dos, se encuentra Hamlet, su Hamlet, tal como sería si viviera. Y el fantasma, que tiene las manos de su marido, la barba de su marido, que habla con la voz de su marido. Alarga el brazo, la mano, como reconociéndolos, como si quisiera tocar el aire que hay entre los tres, como si quisiera atravesar la frontera entre el público y los actores, entre la vida y el teatro. El fantasma vuelve la cabeza hacia ella cuando se prepara para salir de escena. La mira directamente, le sostiene la mirada mientras dice las últimas palabras. Recuérdame. Cuando terminé el libro, suspiré. Y no fue un suspiro de tristeza únicamente, sino de completitud. La adaptación de Chloe Zhao es sensible, elegante, profundamente comprometida con el material. Hay momentos de una belleza indiscutible y actuaciones que sostienen la tragedia con enorme dignidad. Pero mientras la película subraya la emoción, el libro confía en el silencio y en que el lector sabrá habitar el espacio sin que nadie le indique cómo sentirse. La novela no me pidió llorar, solo me dejó hacerlo. La película prolongó ese suspiro hasta que me quedé sin aire. Más allá de cuál versión prefiera, hay algo que ambas comparten: la certeza de que el arte puede contener lo insoportable, puede darle forma al duelo sin cancelarlo y puede convertir la pérdida en un espacio habitable. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí y te gustó, me ayudarías muchísimo dándole like, suscribiéndote al canal, dándole click a la campanita y compartiéndolo con quien creas que pueda disfrutar de este contenido. Me encantaría leerlos. ¿Con cuál versión se quedaron ustedes? ¿El libro o la película? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.